El 9 de marzo de 1976, en los Alpes Dolomitas italianos, ocurrió el accidente de teleférico más mortal de la historia. Una cabina llena de turistas se desprendió desde una altura de 70 metros y se estrelló contra el suelo, causando la muerte de 42 personas. De los 43 pasajeros, solo sobrevivió una, la estudiante italiana de 14 años, Alessandra Piovezzana. Ese día, alrededor de las 17 horas, uno de los operadores del teleférico, desde su cabina, observó un fenómeno inquietante: chispas entre los cables cerca del primer pilón. Inmediatamente se dio cuenta de que algo iba mal. El operador intentó ponerse en contacto con la sala de control por teléfono, pero descubrió que el teléfono no funcionaba. En cuestión de minutos, se produciría una tragedia imposible de evitar. Era un día normal de marzo en Cavalese. Los turistas y los lugareños esquiaban. Los niños de un grupo escolar disfrutaban de una excursión. Nada presagiaba que un simple viaje en teleférico se convertiría en una pesadilla. ¿Cómo es posible que un sistema de transporte habitual, que transportaba a miles de personas al año, se convirtiera de repente en una trampa mortal? ¿Por qué el sistema de seguridad automático, diseñado para evitar este tipo de catástrofes, no pudo salvar a las personas? Para comprender cómo ocurrió esta catástrofe, hay que remontarse a los Alpes Dolomitas de la década de 1970 y seguir la cadena de circunstancias que condujeron al accidente más terrible de la historia de los teleféricos. Cavalese es una pintoresca estación de esquí situada a unos 1000 metros de altitud en el Valle de Fiemme, en los Alpes Dolomitas, en la provincia de Trentino, al norte de Italia. La ciudad, con una población de unos 5.000 habitantes, está rodeada de majestuosas cumbres que atraen a turistas tanto en invierno como en verano. En la década de 1970, Italia vivió un auténtico boom del turismo de esquí. Miles de aficionados a los deportes de invierno procedentes de Alemania, Austria, Francia y otros países europeos acudían a los Alpes italianos, atraídos por sus magníficas pistas, sus excelentes infraestructuras y sus precios relativamente asequibles. En aquella época, la economía de Cavalese y de toda la región del Trentino dependía en gran medida del turismo. Según las estimaciones de la época, entre el 30% y el 40% de toda la economía de la región procedía del sector turístico. Las pistas de esquí de la montaña Cermis, los lugareños la llamaban Alpe Cermis, eran la joya de la corona de la estación y se accedía a ellas mediante un sistema de teleféricos que, posteriormente, se convertiría en el escenario de la tragedia. El teleférico del Monte Cermis fue construido por la empresa italiana Falck Acciaierie e Ferriere Lombarde en 1968 y, en el momento del accidente, llevaba solo 8 años en funcionamiento. Se trataba de un sistema de teleférico aéreo típico de la época, con una longitud de entre 4,5 y 5 kilómetros. Conectaba la estación inferior de Cavalese, a 1000 metros sobre el nivel del mar, con la cima del Alpe Cermis, a unos 2000 metros, donde se encontraban las pistas de esquí. Entre ambas había una estación intermedia, Dos dei Larezzi, que se utilizaba tanto para el transbordo de pasajeros como para necesidades técnicas. La configuración técnica del teleférico consistía en 2 cabinas que se desplazaban en direcciones opuestas. Cada cabina era rectangular, con ventanas panorámicas que ofrecían a los turistas una vista magnífica de las montañas circundantes. La construcción era estándar, un armazón metálico con una ligera estructura de aluminio, fijado a un robusto carro de 3 toneladas que garantizaba el movimiento por los cables. El sistema utilizaba 2 tipos de cables, uno portante, del que colgaba la cabina, y otro de tracción, que la ponía en movimiento. El teleférico estaba diseñado para transportar hasta 40 personas en una cabina, lo que lo convertía en un sistema de alto rendimiento, capaz de atender a cientos de turistas al día en temporada alta. La temporada de invierno en los Dolomitas duraba de diciembre a abril, y era precisamente en esa época cuando el teleférico funcionaba a pleno rendimiento. Desde su inauguración en 1968
Hasta marzo de 1976, el sistema funcionó sin incidentes graves. Sin embargo, como se verá más adelante, esta prosperidad era engañosa. Entre bastidores se manifestaban los primeros signos de problemas. Los cables se cruzaban repetidamente, lo que provocaba la activación del sistema de seguridad. Pero los operadores lo consideraban una situación rutinaria que no requería especial atención. El 9 de marzo de 1976 era un día normal de la temporada de esquí en Cavalese. El cielo estaba despejado, soplaba un viento moderado de unos 20 a 30 km por hora y la temperatura se mantenía alrededor de cero, el tiempo típico de marzo, en los Alpes Dolomitas. Turistas de diferentes países disfrutaban del esquí y el teleférico funcionaba con normalidad. A las 17 horas y 19 minutos, la cabina que descendía hacia Cavalese, con 43 pasajeros a bordo, se detuvo repentinamente. El sistema de seguridad automático se activó al detectar que los cables de tracción y soporte se habían cruzado en el primer pilón. En la sala de control se encontraba Carlo Schweitzer, un trabajador temporal con solo unas semanas de experiencia y sin la licencia necesaria. La empresa Società Funivie Cavalese contrataba a lipaoperadores sin cualificación para ahorrar costes. Sin saber qué hacer, Schweitzer llamó a un compañero. Este le aseguró que este tipo de paradas eran habituales debido a la excesiva sensibilidad del sistema automático, y le aconsejó que desactivara el sistema de seguridad y reiniciara el teleférico. Schweitzer sacó una llave especial y, sin recibir confirmación oficial, desconectó el sistema de seguridad por su cuenta. A las 17:20, el teleférico volvió a funcionar, a pesar de que seguía habiendo una anomalía, el cruce de los cables. En ese momento, en la segunda cabina, que se desplazaba hacia arriba, se encontraba el operador Giorgio De Mattio, único pasajero. Este vio chispas y oyó un chirrido en el punto de intersección de los cables. Consciente de la gravedad de la situación, De Mattio intentó utilizar el teléfono de la cabina para avisar a la sala de control, pero descubrió que el teléfono no funcionaba. A los pocos segundos, los cables, que rozaban constantemente entre sí, comenzaron a romperse. La situación se agravó por el hecho de que el teleférico estaba configurado a una velocidad elevada, 5,5 minutos para todo el recorrido, en lugar de los 6,5 minutos recomendados por el fabricante. Esta modificación, introducida para aumentar la capacidad de transporte, provocaba un aumento de las vibraciones de los cables. El cruce de cables en el teleférico de Cermes no era infrecuente, pero el 9 de marzo de 1976 la situación se desarrolló de forma catastrófica. Después de que Carlo Schweitzer desactivara el sistema de seguridad, los cables continuaron rozándose entre sí, creando una tensión crítica en el metal. Los principales problemas que provocaron la catástrofe se habían ido acumulando durante años. La empresa Società Funivie Cavalese infringía sistemáticamente las normas de seguridad en aras del ahorro y el beneficio. La investigación posterior revelaría una serie de errores que sentaron las bases de la tragedia. Un factor técnico clave fue la velocidad elevada del sistema. Inicialmente, el teleférico estaba diseñado para recorrer el trayecto en 6,5 minutos, pero la dirección de la empresa redujo el tiempo a 5,5 minutos. Esta decisión, tomada para aumentar la capacidad, provocó un aumento de las oscilaciones de los cables. A mayor velocidad, los cables portantes y de tracción se balanceaban más, especialmente con viento, lo que aumentaba el riesgo de que se cruzaran. El segundo factor crítico fue la desconexión rutinaria del sistema de seguridad. El sistema automático detenía regularmente el teleférico cuando detectaba que los cables se cruzaban, pero en lugar de eliminar la causa, los operadores simplemente desconectaban el sistema. Esto se convirtió en una práctica tan habitual que la llave para desconectarlo se desgastó por el uso constante. El tercer factor fue el ahorro en personal. La empresa contrataba a trabajadores temporales no cualificados en lugar de operadores con licencia. Carlo Schweitzer, que llevaba solo unas semanas trabajando, no tenía los conocimientos necesarios
para tomar las decisiones correctas en una situación crítica. Más tarde, durante la investigación, no pudo aprobar el examen para obtener la licencia de operador. Todo este conjunto de problemas era invisible para los pasajeros. Entre las 43 personas que se encontraban en la cabina, había turistas de diferentes edades, familias con niños, escolares de Trento en excursión, esquiadores alemanes de Múnich. Ninguno de ellos sospechaba del peligro que se avecinaba. Durante unos 40 a 50 segundos después de reiniciar el sistema, los cables continuaron rozándose, creando chispas que Giorgio De Matteo, desde otra cabina, pudo ver. La fricción destruyó rápidamente las fibras metálicas del cable portante, que, aunque tenía un grosor de 52 milímetros y era capaz de soportar enormes cargas, se fue debilitando poco a poco. Mientras tanto, en la cabina con 43 pasajeros, entre ellos Alessandra Piovezzana, de 14 años, y sus amigos, el viaje se estaba volviendo inquietante. Tras la parada repentina y el reinicio, algunos pasajeros notaron un balanceo inusual. Algunos incluso comenzaron a reírse, tomando el balanceo como una diversión, sin darse cuenta del peligro mortal. En Cavalese, los turistas esperaban la llegada de la cabina, sin sospechar que pronto serían testigos de una tragedia. Los empleados de la estación inferior también continuaban trabajando con normalidad. En la sala de control, Carlos Schweitzer aún no era consciente de las consecuencias de su decisión. Para él, se trataba de una situación habitual. El sistema se detenía a menudo, y los operadores estaban acostumbrados a reanudar el servicio sin darle importancia. Este desprecio sistemático por la seguridad creó las condiciones que hicieron que la tragedia fuera prácticamente inevitable. A las 17:21, menos de un minuto después de que Carlos Schweitzer reiniciara el sistema, ocurrió lo que temía Giorgio De Matteo, que observaba las chispas entre los cables. El cable portante, que rozaba constantemente el cable de tracción, no resistió. Con un ruido ensordecedor que se oyó incluso en el centro de Cavalese, el cable de acero de 52 milímetros se rompió en el primer pilón. En ese momento, la cabina con 43 pasajeros se encontraba a unos 70 metros del suelo. Al perder el apoyo, comenzó a caer rápidamente. Para los pasajeros, el tiempo pareció detenerse. Según el testimonio de Alessandra Piovezzana, la única superviviente, la caída duró solo 4 segundos, pero pareció una eternidad. Me aferré a mi amiga Francesca. No podía respirar. Fue como si me levantaran y luego me volvieran a tirar hacia abajo por las piernas. A través de la ventana se veía cómo se acercaba la tierra. 4 segundos son un instante, pero también una eternidad. Pensé que iba a morir, recordó más tarde. El impacto contra el suelo fue devastador. La ligera estructura de la cabina se deformó bajo el peso de la carretilla de 3 toneladas a la que estaba sujeta. Las estructuras de aluminio y las ventanas panorámicas se hicieron añicos. Pero la pesadilla no terminó ahí. Durante unos segundos más, el sistema siguió funcionando, arrastrando la cabina destrozada con las personas dentro por el suelo durante 100 a 200 metros, hasta que Schweitzer la detuvo. Cundió el pánico entre los pasajeros. Los que conservaban la conciencia gritaban de dolor y miedo. Alessandra Piovezzana recuerda haber oído voces que pronto se callaron para siempre. Perdió el conocimiento, pero recuperó la conciencia antes de que llegaran los servicios de emergencia. Al despertar, intentó hablar con su amiga Francesca, pero ésta no respondía. Cerca de ella, encogido, lloraba su amigo Giovanni. El ruido de la caída y los gritos que le siguieron llamaron la atención de los trabajadores de la estación inferior, que llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los primeros en llegar al lugar del accidente, unos 15 a 20 minutos después, entre las 17:35 y las 17:40, fueron los policías locales, Carabinieri y los bomberos de Trentino. A ellos se unieron voluntarios de Cavalese. Los rescatistas se encontraron con una escena horrible. Partes destrozadas de la cabina, cadáveres, esquís esparcidos y objetos personales. De las 43 personas que se encontraban en la cabina, 42 murieron en el acto o pocos minutos después del impacto.
La única superviviente fue Alessandra Piovezzana, que quedó protegida de las lesiones mortales por los cuerpos de otros pasajeros que la rodeaban en el momento de la caída. Los médicos evacuaron rápidamente a la niña al hospital de Trento. Tenía lesiones graves que requerían una intervención quirúrgica inmediata, pero su vida no corría peligro. Entre los fallecidos había 15 niños de entre 7 y 15 años, muchos de ellos del grupo escolar al que pertenecía Alessandra. La nacionalidad de las víctimas reflejaba el carácter internacional de la estación. 21 alemanes, 11 italianos, 7 austríacos y una francesa. Entre las víctimas italianas se encontraba una familia de Trento, los padres y sus 2 hijos, de 7 y 10 años. También murieron 2 miembros de la tripulación, entre ellos Fabio Rusti, un vecino de la localidad. La noticia de la catástrofe se extendió rápidamente por Cavalese y luego por toda Italia. Un tranquilo día de esquí se convirtió en la mayor tragedia de la historia de los teleféricos. Las operaciones de rescate continuaron hasta la madrugada del 9 de marzo de 1976. En la mañana del 10 de marzo, todos los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a un depósito temporal habilitado por las autoridades de Trentino. Comenzó el difícil proceso de identificación, ya que muchas de las víctimas habían sufrido graves lesiones en la caída, lo que complicó la tarea a los afligidos familiares. La noticia de la catástrofe se extendió instantáneamente por todo el mundo. El New York Times publicó la noticia en primera plana, calificando el suceso como la peor catástrofe de un teleférico de la historia. Los medios de comunicación europeos reaccionaron con aún más emotividad, especialmente en Alemania y Austria, cuyos ciudadanos constituían la mayoría de las víctimas. La muerte de 15 niños tuvo una repercusión especial, lo que hizo que la tragedia fuera aún más desgarradora. Se declaró luto en Cavalese. El párroco local celebró un funeral al que asistieron cientos de personas. Los hoteles de la ciudad se llenaron de familiares de las víctimas que llegaban de Alemania, Austria y otras regiones de Italia. El ayuntamiento y las empresas turísticas ayudaron a alojar a las familias y a organizar el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen. La investigación del accidente comenzó de inmediato. Los expertos técnicos del Ministerio de Transportes de Italia examinaron meticulosamente los restos, los cables y el equipo. Pronto se puso de manifiesto un patrón alarmante de irregularidades. Exceso de velocidad del sistema, 5,5 minutos, en lugar de los 6,5 recomendados. Uso de operadores sin licencia y, lo que más sorprendió a los investigadores, desconexión habitual del sistema de seguridad. Cuando se le pidió a Carlos Schweitzer que se sometiera a la prueba para obtener la licencia de operador, no pudo completar las tareas, demostrando claramente su falta de preparación para un trabajo de tanta responsabilidad. El golpe económico y reputacional para Cavalese fue considerable. El flujo de turistas se redujo drásticamente, especialmente desde Alemania y Austria. Los hoteles y restaurantes estaban vacíos y la economía local, que dependía en un tercio del turismo, entró en crisis. El complejo turístico, anteriormente conocido por sus pintorescas laderas y su hospitalidad, ahora se asociaba con la tragedia. En otoño de 1976 comenzó el juicio. En el banquillo de los acusados se sentaron Carlos Schweitzer y otros 3 empleados del teleférico, entre ellos un directivo de nivel medio, responsable de la contratación y la formación del personal. Los cargos incluían homicidio involuntario, negligencia y violación de las normas de seguridad. Las sentencias dictadas en 1977 provocaron reacciones encontradas. Schweitzer fue condenado a 3 años de prisión, pero salió en libertad al cabo de 9 meses. El resto de los acusados recibieron penas similares. Muchos en la región, especialmente en Trentino, consideraron a Schweitzer un chivo expiatorio. Consideraban que la dirección de la empresa Società Funivie Cavalese debía asumir una responsabilidad mayor por las sistemáticas infracciones de seguridad y el ahorro en la formación del personal. En Trento se celebraron reuniones públicas en las que se debatieron las reformas necesarias en la gestión de los teleféricos,
Las familias de las víctimas exigían indemnizaciones y un mayor control de la seguridad. Su insistencia, reforzada por la repercusión internacional, empujó a las autoridades italianas a revisar la legislación en este ámbito. La única superviviente, Alessandra Piovesana, de 14 años, se convirtió en el centro de atención. Le esperaba un largo camino de recuperación, numerosas operaciones y rehabilitación que se prolongaron durante 5 años. Pero, a pesar de las pruebas físicas y psicológicas, logró volver a la vida normal y, posteriormente, eligió la profesión de periodista, convirtiéndose en un símbolo vivo de la fortaleza del espíritu humano frente a la tragedia. Cuando el impacto de la tragedia se hubo atenuado un poco, Cavalese se enfrentó a una dolorosa pregunta. ¿Qué hacer ahora? La pintoresca localidad, que vivía del turismo, no podía permitirse quedarse sin su principal vía de comunicación con las pistas de esquí. En otoño de 1976, tras concluir la investigación, se tomó la decisión de reconstruir el teleférico. El nuevo sistema estuvo listo para la temporada de invierno de 1976 a 1977. Su inauguración fue seguida con gran atención por la prensa y la opinión pública. Muchos se preguntaban, ¿se puede volver a confiar en este teleférico? Para disipar las dudas, la empresa realizó demostraciones públicas del sistema de seguridad mejorado, que ahora requería una doble autorización para desconectarse. Hemos aprendido de los errores del pasado, aseguraban los representantes de la empresa, pero el regreso de los turistas fue un proceso lento. La confianza se recuperó con el paso de los años. En el lugar donde se estrelló la cabina, en 1977, se erigió un modesto monumento conmemorativo, una losa de granito con los nombres de las 43 víctimas. A su alrededor se creó un pequeño jardín donde cada primavera florecen las flores. Cerca hay una sencilla cruz, en homenaje a las tradiciones cristianas de la región. Este tranquilo rincón, rodeado de majestuosas montañas, se ha convertido en un lugar de peregrinación para las familias de las víctimas y en un símbolo de la fragilidad de la vida humana. Alessandra Piovesana, que sobrevivió milagrosamente al desastre, se convirtió en un símbolo viviente de aquel día. Tras 5 años de operaciones y rehabilitación, volvió a llevar una vida plena. Alessandra eligió la profesión de periodista y en ocasiones escribió sobre su experiencia como superviviente y su proceso de recuperación. Esta tragedia marcó mi vida, pero me negué a dejar que determinara mi futuro, declaró en una entrevista con motivo del 20º aniversario de la catástrofe. Hasta su muerte por enfermedad en 2009, acudía regularmente a los servicios conmemorativos en Cavalese, personificando la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. El impacto de la catástrofe traspasó con creces las fronteras de la pequeña localidad alpina. La tragedia de Cavalese supuso un punto de inflexión para la seguridad de los teleféricos en todo el mundo. En Italia se promulgaron leyes estrictas que exigían la concesión de licencias obligatorias a los operadores y la realización de inspecciones técnicas periódicas. Suiza y Austria siguieron su ejemplo y revisaron sus normas de seguridad. Años después de la tragedia, Cavalese sufrió otro golpe. En 1998, un avión militar estadounidense que volaba a una altura inadmisible cortó el cable del teleférico, lo que provocó la muerte de 20 personas. Esta segunda catástrofe, aunque se produjo por razones completamente diferentes, pareció confirmar que Cermes estaba marcado por la tragedia. Hoy en día, si visitas Cavalese, verás un teleférico moderno que poco se parece al sistema de 1976. Pequeñas góndolas en lugar de grandes cabinas. La última tecnología en seguridad. Control constante. Todo ello es una respuesta a las lecciones del pasado. Los turistas vuelven a subir a las laderas de Cermis para disfrutar de las impresionantes vistas de los Alpes Dolomitas. El recuerdo de la tragedia se va desvaneciendo poco a poco. La joven generación de habitantes de Cavalese suele saber más sobre la catástrofe de 1998 debido a su repercusión internacional. Pero cada año, en marzo, la gente se reúne en la iglesia local
para honrar la memoria de los fallecidos. Depositan flores en el memorial, encienden velas y pronuncian en silencio los nombres de aquellos que no regresaron de la montaña aquel fatídico día del 9 de marzo de 1976. El accidente de teleférico de Caballese, ocurrido el 9 de marzo de 1976, en el que murieron 42 personas, sigue siendo el más mortífero de la historia de este tipo de sistemas de transporte. Pero detrás de las frías cifras se esconde una profunda tragedia humana y una lección que el mundo ha aprendido a un precio muy alto. En la historia de Caballese, sorprende el contraste entre la increíble belleza del lugar y la tragedia que dejó una huella indeleble en él. En las mismas montañas que atraen a los turistas con sus impresionantes vistas y magníficas laderas, se conserva el recuerdo del día en que una infracción rutinaria de las normas de seguridad se convirtió en una pérdida irreparable. Esta catástrofe no fue consecuencia de un desastre natural inesperado, ni de un fallo técnico inevitable. Fue el resultado de toda una serie de decisiones negligentes: ahorro en la formación del personal, desconexión del sistema de seguridad, aumento de la velocidad en aras del beneficio. Por separado, cada una de ellas podía parecer un compromiso insignificante, pero juntas crearon las condiciones propicias para la tragedia. Hoy, al pasar por delante del modesto memorial con los nombres de los fallecidos, los visitantes de Chermis se detienen un instante. En esta pausa silenciosa, no solo se rinde homenaje a las víctimas, sino que se recuerda que detrás de cada norma técnica, detrás de cada sistema de seguridad, hay vidas humanas. Y no hay ningún interés comercial que justifique ignorar esta simple verdad. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que las normas de seguridad le parecían demasiado estrictas o excesivas? Quizás la historia de Caballese nos haga ver de otra manera estas incómodas restricciones. Comparta sus opiniones en los comentarios. ¿Cree que hoy en día hemos aprendido la lección de tragedias como esta? ¿O que la búsqueda de beneficios y comodidad sigue primando sobre la seguridad? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta. Es lo mejor que puedes hacer por nosotros. Suscríbete al canal, porque aún quedan muchas historias increíbles y a veces impactantes por delante. Cuídate y hasta la próxima.